Cristina Miranda es infectóloga del Ministerio de Salud. Vamos a hablar de la viruela del mono, que ya hay un caso en la región, tengo entendido. Sí. Cristina Miranda, gracias por atendernos. Luciano y Santiago la saludan. Hola, buenos días. Muchas Bu- gracias por la llamada. bueno, no, gracias a usted por atendernos. ¿Está bien dicho símica la viruela? Sí, o Sí. sea, vos Mejor le la decimos conoces viruela como del viruela mono, de los ¿no? monos, Bien, monkeypox, o sea, es su nombre en inglés. sí. Pero bueno, sí, viruela símica también se puede decir. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la gravedad de esta viruela y en qué nos tenemos que cuidar, no? Bueno, básicamente es poder decir algo que sea tranquilizador y que no genere alarma, pero sí que aumente la sensibilidad, sobre todo en nosotros como equipo de salud, al momento de la atención y el momento de la consulta, Ujú. porque esto es así. Por ejemplo, si bien hay una alerta, hay Sí, un problema grave de salud con respecto a lo que es monkeypox, pero principalmente en lo que es la región de África. sí. Viste, por ejemplo, monkeypox es un virus, pero que forma parte de enfermedades que se llaman zoonóticas, y es una zoonosis, es endémica en las regiones de África, Congo y demás, y que se tiene como dos clastros, o sea, como que vos decís, tiene como dos variantes. Ujú. Lo que pasó fue, la gravedad que se da ahora es que en un momento, a fines del 2023, se empieza a ver que el clastro 1, que no era uno que saliera tanto de África, ¿sí? Porque habitualmente hay episodios que se llaman brotes epidémicos Sí. fuera de África, porque ¿qué pasa? Si no es endémico, o sea, si no está en mi lugar, por Ujú. ejemplo, nosotros no lo tenemos como autóctono. Si Bien, tuviésemos un solo caso ya es una epidemia porque no existe en este lugar, ¿se bien, entiende? se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el virus sale de la zona donde es endémica y genera un problema de salud, como es un caso, un brote, Ujú. una epidemia, lo que hay que hacer es ver cuántos casos empiezan a aparecer por fuera, y endémicamente vos tenés una forma de medir, que es la incidencia, y que si vos esperás que en este periodo de año vos tengas X cantidad de casos y se supera ampliamente, ya empieza a ser una alarma y empieza a ser preocupante. ¿Qué es Bien. lo que pasa en la situación en África? ¿Sí? Ujú. De que aumentaron los casos. ¿Qué se Bien. vio? Que vos dentro de estos dos clastros, que era el 1 y el 2, el 2B, que tenían mayor presencia fuera de África, el 1, como todo virus, como todo ser vivo que tiende a querer cambiar y mejorar y persistir en el mundo, en la vida, tener una mutación, ¿viste? Y no Ujú. está tan de todo claro, o sea, si bien se están haciendo muchos estudios, que si la forma de este virus, o sea, esta mutación que ha presentado el clastro tipo 1, Sí. va a generar o mayor transmisibilidad o mayor mortalidad en Ujú. la población. No es nuestro caso, pues no es ese tipo de clastro, Bien. ¿cierto? No hemos tenido, los casos que sí hubieron en este país fueron clastros tipo 2 Ujú. y son todas personas que tienen antecedentes epidemiológicos. O sea, hoy por hoy, suponete, una persona X va a la guardia porque tiene lesiones Sí. similares a lo que es el monkeypox, que son lesiones, por ejemplo, tipo vesículas, pustulosas, ¿sí? Ujú. Sí. Tiene fiebre, dolor muscular y demás, cefalea, o sea, dolor de cabeza, alguna adenopatía, y no tiene antecedente epidemiológico, o sea, no viajó fuera de Argentina, Sí. por ejemplo, no fue a Europa, Ujú. no estuvo con nadie que haya tenido, o sea, con diagnóstico Sí. de monkeypox, o sea, sin haber viajado, que haya tenido contacto con una persona que sí viajó y tiene las mismas lesiones, Ujú. uno no pensaría en monkeypox, ¿sí? Bien. Bien. Sí te sirve para aumentar la alarma en las consultas por lesiones en genitales y manos para las infecciones de transmisión sexuales que ya tenemos y que están en aumento cada vez más, como por Ujú. ejemplo sífilis. Sí. Sífilis es un motivo de consulta sumamente frecuente porque yo habitualmente hice guardias hasta hace muy poco tiempo en la guardia del Hospital Castro Rondón. Sí. Entonces vos veías muchas consultas por lesiones en genitales o piel y Ujú. que propiamente, o sea, no tenían este antecedente epidemiológico y descartaban, o sea, se trataba sífilis. Bien. Eh,
Sí, Luciano. Sí, Sí, Cristina, ¿cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Bueno, la descripción la hacías muy detallada, Santiago, digo, de cómo se previene, cómo se transmite y demás. Yo te quiero hacer una consulta que me parece que está rondando un poco el denominador común de todos los que no tenemos, obviamente, tanta información. Digo, ¿hay posibilidades concretas, apelando a tu labor, de otra nueva pandemia? Digo, por la propagación tan rápida que tienen este tipo de virus. mira, los equipos de salud aumentaron muchísimo su sensibilidad para prepararse, incluso la OMS tiene un equipo que se llama Evaluando las posibilidades de pandemia, ¿sí?, en el mundo. Ujú. Las pandemias, a ver, los artículos, no lo voy a decir de opinión personal porque la opinión personal no cuenta, ¿sí?, Ujú. sino lo que se escribió, lo que se sabe desde la literatura. Se prevé, ¿sí?, que va a ir cambiando estos ciclos de pandemia. Siempre existieron ciclos de pandemias en la humanidad, Sí. ¿entendés?, a lo largo de los años. Pero bueno, se prevén algunas otras, pero me parece que no tenemos que dar un mensaje de alarmismo, ¿me entendés? Bien. Sino que Claro. tenemos que dar un mensaje de decir, a ver, nosotros, esta patología Ujú. no la tenemos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Hoy en día es todo muy veloz y es todo muy rápido. Vos en Claro. 10 horas estás en otro continente. Antes no pasaba eso. Hoy por hoy, vos en 10 horas estás en otro continente. 10, 12 horas, ponele. Ujú. Hay mucho movimiento. eh, una de las formas de transmisión es el contacto directo. Ujú. Existe esto de mucho contacto directo, muchas veces sin métodos de protección, sin métodos de barrera, pero convengamos que en este caso el método de barrera, a no ser que solamente tengas lesiones genitales, te serviría. Pero si tenés lesiones en cara, en manos, como generalmente se presenta, ¿entendés? El método de barrera un poco queda por fuera de lo que es Bien. la prevención. Siempre, sí, de todas maneras, seguir utilizándolo. Ujú. Claro. Entonces no podemos ser ni negacionistas de decir no pasa nada, pero tampoco tenemos que ser alarmistas de decir viene otra pandemia. Totalmente. Bien, Sí tenemos claro. que aprender de lo que nos pasó en su momento, Ujú. de cómo vamos a ir trabajando e intentando. Hay equipos de salud que permanentemente están monitoreando estos brotes de enfermedades que por lo general se van limitando a una zona. Entonces, Ujú. si no invade los 5 continentes, no se puede hablar de pandemia, o 6 Bien. continentes, Ahí o sea, en el mundo. ¿existe una vacuna? ¿Se está trabajando en ello? ¿No va por ahí? ¿Cómo? Mira, con respecto a Sí. la vacuna, ¿sí? Sí. La vacuna que se utiliza muchas veces es la misma vacuna de la viruela, pero convengamos que la viruela Ujú. se declara como resuelta, como que desaparece, o Claro. sea, viste que vos decís son enfermedades olvidadas. Sí, Eso pasa porque el concepto de una salud. Todas aquellas enfermedades que en su momento fueron emergentes y se erradicaron, con un montón de cambios en cuanto al cambio climático, cambio en el ambiente, el cambio nuestro como socioeconómico y con cómo se invadieron los espacios silvestres, el área rural ya dejó de ser rural, ahora está prácticamente pegada a la ciudad, ¿entendés? Y por ahí el área rural en los países en vía de desarrollo tiende a ser el área más pobre, que no tiene saneamiento, que no tiene agua potable y demás. Entonces esto genera enfermedades que son reemergentes. ¿Qué Ujú. quiere decir reemergente? Que estuvieron en su momento, desaparecieron o se las declaró erradicadas del mundo, como Sí. pasó con la viruela en 1980. En Sí. 1980 el mundo declaró erradicada la viruela. O sea que todas las personas, creo que los que nacieron del 78 para atrás, pueden haber recibido en algún momento de la vida Ujú. una vacuna para viruela. Los de 78 en adelante no tuvimos vacunación de viruela, Bien. ¿sí? Bien. Entonces, esta vacuna podría servir, se indica en algunos casos, por ejemplo, sobre todo la gente que trabaja en OMS, o sea, la OMS, CDC, que vos decís que va a tener factores de riesgo. Por ejemplo, vos te vas a un grupo humanitario a trabajar, Claro. por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, te tenés que vacunar, porque obviamente que vas a ir a una área endémica, donde estás expuesto al agente etiológico. Pero si yo Ujú. estoy acá en Neuquén y no voy a ir a trabajar a un área endémica, probablemente la indicación de la vacuna no sea acorde a la Bien. situación. Siempre Bien. las indicaciones de vacunas van acorde a las situaciones epidemiológicas. Ujú. Son decisiones que van acompañadas de la evaluación de las situaciones epidemiológicas de cada lugar.
Bien, o sea, no entrar en pánico y No, consultar ante síntomas, los síntomas, pero claro, porque cuando uno transmite esta información, como se está transmitiendo a través de todos los medios, puede aparecer como un miedo social que ya por cualquier mancha o por cualquier dolor muscular debe ir gente a sí, preguntar si no será ayer, la viruela del mono, ¿no? Es Sí. lo que hay que sí. evitar, definitivamente. Claro, o sea, hay que aumentar la sensibilidad de la búsqueda de los casos Sí, en los equipos de salud y sobre todo aquellos que están como en la primera línea de batalla, por así decirlo, que son las guardias. bien, bien. Entonces, donde probablemente la gente va a consultar. Esto Y para quienes... también explicarle a la población de Sí. que, a ver, uno siempre como sistema de salud tiene la alerta, tiene la alarma, Ujú. pero no implica que todo el mundo diga, ay, tenemos miedo, nos encerramos, no tocamos a nadie. O Bien. sea, Ujú. medidas de prevención y de protección. O sea, siempre se cuida uno y cuida al otro. Bien, bueno, le agradecemos mucho el contacto, Cristina, bueno, y vamos a seguir molestándola seguramente con este y otros temas No hay para que problema, nos ayude a cuidarnos a cuando todos. quieran. Gracias, No, gracias a ustedes. Cristina Miranda, infectóloga del Ministerio de Salud, bueno, desanándonos un poco a todos con esto de la viruela del mono. Sí, muy interesante lo que marcaban los dos recién, tanto vos como ella, y lo que decía, lógicamente, ya de su conocimiento, esto de no generar pánico, de Ujú. tener cuidados pertinentes, obviamente las personas que tienen mayor predisposición, pero sobre todo esto, puntualizando en seguir teniendo los cuidados pertinentes, porque es una enfermedad, por ejemplo, que se caracteriza por la transmisión sexual también. Entonces, Claro. ahí hay un punto importante a ver en cuanto a los cuidados, pero me pareció muy coherente en su relato.